veces llegan a nuestras manos relatos que no pueden esperar, historias que se clavan en la mente como una espina y que, aun cuando el video termine, seguirán ahí, acechando en los rincones de tus pensamientos. Si eres una persona sensible, quizá lo mejor sería detenerte aquí. Lo que voy a contarte no es un simple cuento, sino un recuerdo vivo, uno que ha marcado a toda una familia durante más de una década. Esta historia no comenzó para mí en 2008, comenzó mucho antes, en un pequeño y silencioso pueblo de Guanajuato, allá por la década de los 80. Un lugar donde todos se conocían, donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de los días, y donde mi abuela vivía. Ella siempre fue devota, de esas mujeres que parecían tener un pie en la tierra y otro en el cielo. Ayudaba en la iglesia, daba de lo poco que tenía a los más necesitados, y, con el tiempo, lo dio todo. Vendió lo que poseía, se quedó con apenas lo indispensable, y vivía únicamente de la pensión de mi abuelo. Pero una tarde, mientras daba catecismo a un grupo de niñas, algo rompió la rutina. Un hombre llegó a galope, o más bien, arrastrando a su viejo burro. Tenía el rostro demacrado, la piel quemada por el sol y la mirada desesperada. Buscaba al sacerdote, decía que necesitaba ayuda, y la necesitaba ya. Mi abuela, al verlo en ese estado, pensó que alguien estaba muriendo y que quizá requerían los santos óleos. Sin dudarlo, dejó a las niñas a cargo y corrió, lo más que sus rodillas le permitían, a buscar al padre. Salió por la parte trasera de la iglesia, hacia el sendero que subía a la colina, y fue entonces cuando la vio. Una figura femenina, inmóvil, en lo alto, vestida de negro, el cabello blanco, largo hasta la cintura, agitándose con un viento repentino que no había estado ahí un segundo antes. Mi abuela no pudo distinguirle el rostro, pero supo, de inmediato, que no era alguien del pueblo. Y ese viento no era normal. Oscuro, frío, acompañado de nubes negras que parecían formarse de la nada. La mujer permanecía allí, sin moverse, observándola, o al menos eso parecía. Y mi abuela, a pesar de sentir un miedo que jamás podría explicar, comenzó a caminar hacia ella. Entonces escuchó su nombre. El grito vino desde abajo. El sacerdote y las niñas la llamaban. Ella se volvió, y al hacerlo, sintió que su cuerpo quería moverse más rápido de lo que sus piernas podían soportar. Las niñas corrieron a ayudarla mientras el padre, sin apartar la vista de la colina, preguntó: ¿Quién es esa mujer? No lo sé, padre, pero no es de aquí, respondió mi abuela. El sacerdote hizo la señal de la cruz en dirección a la figura, y entonces, como si eso fuera una señal, la mujer giró lentamente y comenzó a alejarse hasta desaparecer tras el horizonte. El campesino, mientras tanto, contó su historia en privado al sacerdote. Venía de muy lejos, y en su pueblo ya no quedaba nada. No había policía, no había ayuda, no había esperanza. Había buscado un sacerdote en cada pueblo que atravesó, y todos le dieron la espalda. Una hora después, el padre salió de su oficina con la misma respuesta que los demás: no puedo ayudarte. Le sugirió que regresara a su comunidad, pero el joven rompió en llanto. Salió, tomó a su burro y siguió caminando hacia el siguiente pueblo. El sacerdote, desde la entrada de la iglesia, le gritó que se detuviera, que nadie podría ayudarlo, que no los dejarían, pero el muchacho no volvió la vista atrás. Mi abuela, a pesar del dolor en sus rodillas, lo siguió. Aquel burro apenas podía andar, pero ella no sabía que lo que estaba a punto de escuchar sería el inicio de algo que nos perseguiría durante los próximos 12 años. «Muchacho, espera», le gritó mi abuela, esforzándose por alcanzarlo. «¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué necesitas con tanta urgencia?» El joven ni siquiera giró la cabeza. «No se lo puedo decir. Señora, discúlpeme, pero debo seguir. Necesito encontrar ayuda, cueste lo que cueste». Mi abuela no supo de dónde le salió la determinación en su voz, pero la sintió como una orden que le venía desde dentro. «Hijo, sea lo que sea, puedes contármelo. Por el amor de Dios, con Jesús como testigo, yo te voy a ayudar». Aquella promesa, pronunciada con más seguridad que cualquier otra cosa que hubiera dicho en su vida, hizo que el joven se detuviera. La miró, dudando, como si estuviera decidiendo si podía confiar en ella. Quizá si usted lo ve,
le crean. Tal vez a usted sí le hagan caso. Por favor, venga conmigo a mi pueblo. Mi abuela aceptó. No quiso subirse al pobre burro, que parecía que caería muerto en cualquier momento, así que caminaría si era necesario. Volvieron a la iglesia para avisarle al padre. Le pidió que cuidara al animal, pero el sacerdote hizo algo inesperado. Les prestó su vieja camioneta y les dio su bendición. Partieron hacia un caserío olvidado entre cerros, un conjunto de pocas casas y parcelas que se extendían hasta perderse en el horizonte. El cielo era negro, no como cuando amenaza lluvia, sino un negro extraño, pesado, como si el día hubiera decidido apagarse antes de tiempo. Mi abuela recordaba que, aunque eran apenas las 6 de la tarde, sentía como si la noche fuera a caer y quedarse para siempre. Cuando se acercaban al pueblo, el muchacho señaló un estrecho sendero. Allá vivo, madre. Esa es mi casa, pero la camioneta no subirá. Dejaron el vehículo y siguieron a pie. Subieron un tramo hasta perder de vista el pueblo detrás de ellos, y en ese instante, mi abuela sintió algo que nunca había sentido desde la muerte de su esposo: soledad absoluta. Era como si la presencia de Dios simplemente no estuviera ahí. Al final del camino, una pequeña casa de madera, apenas iluminada por un foco desnudo en la entrada. «Ya llegamos, señora», dijo el joven, abriendo la puerta. En el interior, una anciana yacía en el suelo. «Abuelita», dijo él, arrodillándose a su lado. Entre los dos la ayudaron a levantarse. Ella apenas pudo susurrar. «¿Trajiste la ayuda?» «Sí, abuela. Esta señora nos va a ayudar. Va a ver que lo que decimos es cierto, y nos ayudará a convencer a un padrecito para que venga». «¿Y tu hermana?», preguntó la anciana, mirando con preocupación hacia la puerta. «Se me volvió a salir. Mijo», respondió con voz quebrada. «Ya sabes dónde va a estar, en el panteón». El joven no esperó un segundo más. Salió corriendo. Mi abuela, con sus rodillas maltrechas, intentó seguirlo. El camino al cementerio era cuesta arriba, y antes de llegar, lo escuchó. Un grito, femenino. Pensó que sería la muchacha, pero entonces vino un segundo, y un tercero. Eran varias voces, y no gritaban como quien pide ayuda. No, lo que salía de esas gargantas sonaba como un cántico distorsionado, un eco de alaridos que se repetían, sincronizados, formando algo que no debía existir. Mi abuela alcanzó a ver el cementerio, un lugar antiguo, de cruces viejas y lápidas gastadas, y vio a un muchacho correr hacia una figura. Era una joven desnuda, arrodillada frente a una tumba, escarbando la tierra con las manos como un animal rabioso. El joven se abalanzó sobre ella, sujetándole las muñecas. Forcejearon hasta que logró cargarla en brazos, y fue en ese momento que mi abuela descubrió que no podía moverse, no podía dar un paso, no podía pronunciar una sola palabra, ni siquiera rezar. Desde allí, inmóvil, la vio salir del panteón en brazos del joven, la cabeza de la muchacha colgando, desmayada. «Véngase, señora, no se me quede ahí», le gritó él. Ella reunió fuerzas para caminar. Los gritos seguían. Venían desde dentro del cementerio. «¿Quiénes son esas mujeres?», preguntó, sin dejar de mirar hacia atrás. «Déjelo así, señora, camine, por favor, y por lo que más quiera, no vaya a voltear». Pero a cada paso, los gritos parecían más cercanos, como si lo que fuera que estuviera allí lo siguiera. Y cada vez sonaban más cerca. Mi abuela no podía rezar. Era como si las palabras hubieran desaparecido de su memoria, como si su fe hubiera sido arrancada de raíz. Los gritos detrás de ellos se mezclaban con una presión en el pecho que le impedía respirar. En algún momento, no sabe cómo, encontró la fuerza para susurrar apenas unas palabras. Y algo cambió. Las voces comenzaron a alejarse, lentamente, como si retrocedieran a regañadientes. Llegaron por fin a la casita. La anciana salió a recibirlos y, entre los tres, colocaron a la joven sobre una cama improvisada. Pero lo que mi abuela vio a continuación le heló la sangre. Entre el muchacho y su abuela comenzaron a amarrar a la muchacha a la cama con cuerdas gastadas. «¿Qué tiene?», preguntó mi abuela, con un nudo en la garganta. «¿Y quiénes eran esas mujeres en el panteón?». La anciana la miró, sin titubear. «Son las brujas», dijo, como si hablara de una plaga que ya había aprendido a soportar. «Desde que yo era niña bajaban 2 o 3 veces al año, pero ahora vienen todos los días. Desde que mi muchacha está mal,
La quieren para el diablo. Quieren que la embarace. Mi abuela sintió que el suelo se le movía. Cada vez está peor, continuó la anciana. Ya no es ella, casi nunca. Habla con voces que no son suyas, como si hubiera otras personas viviendo dentro de ella, pero no sabemos cómo ayudarla. En ese momento, el perro de la casa comenzó a ladrar frenéticamente. Mi abuela se asomó por la ventana, y allí estaba, a unos 40 metros, parada en el camino, estaba la mujer de negro y cabello blanco que había visto en la iglesia, inmóvil, observando. Ella se la quiere llevar, dijo el muchacho con un tono de odio apenas contenido, antes de salir a gritarle insultos a la figura, que no reaccionó ni un milímetro. A partir de ese momento, los recuerdos son difusos. Mi abuela siempre decía que las horas siguientes estaban envueltas en sombras. Sabemos que hubo un ritual, pero nadie en la familia tiene la misma versión. Lo único en lo que todos coincidimos es en que al amanecer, mi abuela volvió al pueblo convencida de que la joven necesitaba un exorcismo real. Pero nadie le creyó. Para ellos, era solo un cuento más de supersticiones campesinas. Fue entonces cuando el joven sacerdote de la iglesia, tal vez movido por la desesperación en sus ojos, le dio un nombre y una dirección aproximada. Debía ir a Guanajuato y buscar al padre Lucas. Pocos días después, con la ayuda de una tía, lo encontró. Y no era lo que esperaba. No llevaba sotana, y su casa no parecía una casa de cura. Era un taller de pintura, con lienzos sin terminar y manchas de óleo en cada rincón. Aquel anciano italiano les confesó que hacía más de 30 años había abandonado la iglesia y huido de Europa. Había recorrido países enteros, pero ahora vivía en paz. El destino siempre nos alcanza, les dijo con una sonrisa cansada. Cuando mi abuela le explicó la situación, él negó con la cabeza. Mi corazón ya no aguanta, advirtió. Si me enfrento a un ritual así, solo lograrán que mi cadáver sea un problema más para ustedes. Pero luego habló de su pasado. Antes de retirarse, había sido uno de los últimos exorcistas activos. Participó en más de 15 rituales y aseguraba que había mirado a Lucifer a los ojos. Entonces, sacó una pequeña caja de madera con llave. La abrió lentamente y de su interior extrajo un crucifijo antiguo. Esta es el arma más poderosa que tuve. Ha sido utilizado durante generaciones, por cientos de años, en rituales de exorcismo. Mi mentor me lo entregó, pero yo nunca tuve a quien dárselo, hasta ahora. Se lo extendió a mi abuela. Haga lo que haga, pase lo que pase, nunca lo destruya. Llévelo, lo necesitará. Y después, será su responsabilidad protegerlo por el resto de su vida. Esa fue la última vez que alguien en mi familia vio al padre Lucas. Nunca explicó lo que aquel crucifijo podía provocar, y tal vez fue mejor así. Con el hermano, mi abuela y el joven sacerdote del pueblo volvieron a la casita. No hicieron un exorcismo formal, pero todas las noches rezaban y realizaban algo que nunca quiso describirnos. La muchacha, poco a poco, volvió a ser ella misma, pero mi abuela le hizo prometer a mi madre algo antes de morir, que ese crucifijo jamás quedara abandonado en su casa de Guanajuato. A pesar de lo que fuera, debía conservarlo. La casa fue donada a la iglesia para construir un orfanato, pero el crucifijo sigue en nuestra familia, y todavía, a veces, lo encontramos en lugares donde nadie lo dejó. Mi abuela le pidió a mi madre que se llevara el crucifijo lejos de Guanajuato. Tú vives más lejos, le dijo, tú debes tenerlo. Mi abuela murió casi a los 90 años, un 16 de julio de 2008. La enterramos en el panteón del pueblo y, días después, volvimos a casa. Mi madre traía consigo la pequeña caja de madera. La llevaba apretada contra el pecho como si temiera que alguien se la arrebatara. Esa noche, al entrar, encendimos todas las luces de la casa. Y fue entonces cuando pasó. Uno a uno, todos los focos estallaron. El chasquido de cristal y el olor a quemado llenaron las habitaciones. Debimos entenderlo en ese instante. Debimos reconocer la advertencia. La oscuridad ya venía, y no pensaba irse pronto. Años atrás, cuando mi hermano era apenas un bebé, una amiga de mi madre nos visitó con su mamá. La señora se encariñó tanto con él que, días después, le envió un regalo, un arlequín de trapo. No era un juguete cualquiera. Tenía cascabeles en el gorro, articulaciones rígidas que le permitían adoptar posturas extrañas. Bajo la tela, se sentía un esqueleto frágil de porcelana, más un adorno que un compañero de juegos. Durante su primer año de vida, el muñeco permaneció siempre en un estante, junto a su cama,
como si velara su sueño, hasta que, un día, mi hermano lo pidió, y desde entonces no lo soltó más. Dormía con él, comía con él, le hablaba como a un amigo. El sonido de los cascabeles se volvió parte de la casa. Cuando los escuchábamos, sabíamos que mi hermano estaba cerca. Con el tiempo, le puso un nombre, uno que todos en casa empezamos a usar, pero que hoy no me atrevo a pronunciar, y mucho menos a escribir. Un día, sin previo aviso, dejó de quererlo. Comenzó a dejarlo afuera, en el patio, detrás de la higuera. Lo recogíamos para devolverlo a su cama, pero él nos pedía, en voz baja, casi suplicando, que lo sacáramos otra vez. No lo tiren, pero no lo dejen entrar, decía. Pasó un tiempo antes de que nos contara por qué. Mientras tanto, el arlequín permanecía en distintos rincones del patio. Nadie quería tirarlo, tal vez por nostalgia, tal vez por algo que no sabíamos explicar. Hasta que un día, lejos de casa, alguien le preguntó a mi hermano, con inocencia, por qué había dejado de gustarle su muñeco. Su respuesta nos dejó helados, porque me enseñó su cara. Dijo, contó que el muñeco le hablaba, que le enseñaba palabras que nosotros no usábamos, que un día le preguntó si quería ver su verdadero rostro. Mi hermano aceptó. El arlequín retiró su máscara de trapo y, detrás de la sonrisa pintada, había una cara distinta, ojos rojos, sonrisa de dientes afilados y sangre chorreando desde la comisura de los labios. ¿Por qué tiene sangre?, preguntó mi hermano. Porque acabo de comer, respondió el muñeco. ¿Qué comes?, insistió. El arlequín no dijo nada, solo le tocó el pecho. Al principio, hicimos lo que cualquier familia haría, pensar que era una fantasía infantil, pero quedó claro que nunca más volvería a pedirlo. Lo guardamos en un viejo cuartito de madera en el patio, junto a herramientas de mi padre y cajas de cosas olvidadas. Y allí quedó, por un tiempo. En esos años, mi tío Marco vivía con nosotros. Era quien ayudaba en casa, cuidaba de mi madre y mantenía todo en orden. Un hombre fuerte, imposible de asustar. Por eso, aquella noche, cuando escuchamos sus gritos desesperados y el golpe de la puerta trasera, nos paralizamos. Corrimos hacia el patio, justo a tiempo para verlo perderse entre los árboles, como huyendo de algo. Mi madre, con un tono que nunca le había escuchado, me detuvo. Vuelve adentro, ve que tu hermano esté bien. Y la puerta se cerró detrás de ella. Así lo hice. Entré a su cuarto y lo encontré sentado en la cama, rezando. Era algo común antes de dormir, pero extraño a esa hora de la noche. A media madrugada seguía murmurando la misma plegaria, la única que sabía, el rezo al ángel de la guarda. El arlequín está allá afuera, me dijo. Otra vez, esas dos palabras me helaron, porque en ese instante recordé que ya me lo había dicho antes, que en más de una ocasión me había confesado que, por las noches, el arlequín le llamaba desde el patio, que se aparecía para mostrarle su otro rostro, que lo amenazaba, que le gritaba para que lo dejara entrar. Pero era como si, hasta ese momento, yo no hubiera podido escucharlo realmente, como si algo hubiera bloqueado mis oídos y mi mente. Nunca le había respondido, nunca se lo había contado a mi madre, y ahora, por fin, lo estaba oyendo de verdad. Me acerqué a la ventana y, desde ahí, vi a mi madre y a mi tío caminando de regreso hacia la casa. Salí del cuarto, bajé las escaleras y, desde la mitad, alcancé a escuchar la voz temblorosa de mi tío. Me detuve para escuchar mejor. Estaba pálido, empapado en sudor. Contaba que había salido de su cuarto, el único en la planta baja, para ir a la cocina. Al regresar, vio algo moverse en la oscuridad del patio. Entre las cortinas cerradas había una rendija, y al acercarse, lo reconoció, el arlequín. Estaba de pie, mirando hacia la ventana del cuarto de mi hermano en el segundo piso. Movía las manos, haciéndole muecas. Abría la boca exageradamente, como intentando asustarlo. Mi tío gritó y abrió las cortinas. El muñeco giró la cabeza hacia él, y luego corrió hacia la oscuridad. Tomó una pala que estaba apoyada en una maceta y salió tras él. En cuanto pisó el patio, escuchó el sonido inconfundible de los cascabeles. Siguió el ruido y lo encontró entre las plantas, agazapado. Sin pensarlo, levantó la pala y descargó un golpe con toda su fuerza. Sintió como se hundía en algo blando, como si hubiera golpeado carne, no tela. Entre las ramas, alcanzó a ver su rostro. No la máscara pintada, sino una cara de dolor, con ojos llenos de odio. El arlequín escapó hacia el fondo del terreno, trepando la vieja barda de ladrillo.
Más allá, la oscuridad lo engulló. Mi madre salió corriendo al patio, gritándole a mi tío que se detuviera, que volviera adentro. Lo jaló hasta la cocina, exigiéndole que le contara todo lo que había visto. Cuando terminó, ella no lo cuestionó. Al contrario, fueron juntos al cuartucho de madera para confirmar lo que ya temían. El muñeco había desaparecido. Después de eso, todas las fotos de mi hermano en las que aparecía el arlequín fueron cortadas. Mi hermano nunca volvió a mencionarlo. Mi madre, con el tiempo, comenzó a recuperarse. Mi tío, en cambio, ya no volvió a ser el mismo. Sonreía menos y un día simplemente dejó la casa para no regresar. Desde entonces, en las reuniones familiares, solo nos saludaba desde lejos. Creímos que esa historia había quedado atrás, que nunca más tendríamos que pensar en aquel muñeco, pero estábamos equivocados. Días después de la muerte de mi abuela, volvimos a casa. Mi madre traía la caja con el crucifijo apretada contra el pecho. Al encender las luces, todos los focos reventaron a la vez. Debimos entenderlo. Debimos ver que la oscuridad volvía. Mi hermano, que ya tenía 18 años, se puso a cambiar los focos mientras yo ayudaba a mi madre a encontrar un lugar en su ropero para guardar la caja, tan cuidadosamente como lo hacía la abuela. Y aunque cueste creerlo, después de todo lo que había pasado con el arlequín, hasta entonces mi familia no pensaba demasiado en lo paranormal. Esa historia se había vuelto un recuerdo incómodo, algo que no se mencionaba. Fantasías de un niño. O la mala pasada que las sombras le juegan a un hombre medio dormido. Pero el regreso del crucifijo era otra cosa. Quizá por eso nos golpeó tan fuerte lo que ocurrió aquella primera noche. Me despertó, a mitad de la madrugada, el sonido de mi madre vomitando en su cuarto, justo al lado del mío. Me levanté de inmediato, preocupada, y fui hasta su puerta. Golpeé suavemente. El ruido cesó. ¿Eres tú?, preguntó desde adentro. Sí, mamá. Pasa. Al entrar, la vi incorporarse lentamente desde la cama, envuelta en las cobijas. Me desconcerté. Pensé que había vomitado allí mismo, que estaba muy enferma. Me acerqué deprisa. ¿Qué tienes? Me asustaste. ¿Miedo?, me dijo frunciendo el ceño. Te escuché vomitar. ¿Yo? Mamá, fuiste tú. Ella negó con la cabeza. Y entonces volvió a escucharse, el mismo sonido húmedo y espeso, inconfundible. No venía de la cama, venía de dentro del ropero, del mismo ropero donde habíamos guardado el crucifijo. No nos atrevimos a abrir esas puertas. Salimos del cuarto sin mirarnos demasiado. Nos refugiamos en mi habitación y, después de rezar por una hora entera, terminamos quedándonos dormidas juntas. A la mañana siguiente, temprano, intentamos llamar a mi tía Martina. Ella había regresado al pueblo unos años antes para cuidar de la abuela. Aunque la casa de la abuela ya no nos pertenecía, mi tía había construido una muy cerca, a la vuelta, y la gente la veía como una extensión de mi abuela. Las señoras de la iglesia pasaban por ella, la buscaban para pedir consejo, la saludaban con respeto en el mercado. Martina había entendido antes incluso de la muerte de la abuela la importancia de esa figura para el pueblo y decidió ocupar ese lugar. Sola, con sus hijos ya grandes, vivía casi como lo había hecho mi abuela, dedicada a la gente y a Dios. Pero esa mañana no respondió. Estaba en la iglesia. No pudimos hablar con ella hasta la noche. Y lo primero que nos dijo fue que le extrañaba que no la hubiéramos llamado antes, porque llevaba todo el día esperando nuestra llamada y rogando por recuperar el crucifijo. Nos contó que, siempre que alguien necesitaba su ayuda, iba a sus casas con el crucifijo en mano y, al volver, lo guardaba con cuidado detrás de su altarcito. Según ella, San Miguel tenía mucha energía. Cuando me enfermé, dijo, ustedes me llevaron al hospital y yo dejé el crucifijo en casa. Hizo una pausa larga, como si necesitara valor para lo que venía. Ese día, a media tarde, salí a regar las plantas. De reojo, vi por la ventana que alguien estaba dentro de la casa. Pensé que sería un ladrón, o tal vez alguien que conocía. Me acerqué a otra ventana para verlo mejor, y entonces lo vi. No era un ladrón. Era un hombre viejo, sin camiseta, con la piel tan quemada que parecía llevar días bajo el sol. Estaba de espaldas, en medio de la sala. Me moví de ventana para verle la cara. No debía hacerlo. No era un rostro vivo. Estaba borroso, como si lo cubriera humo. La piel se veía quemada, difusa, imposible de enfocar, pero el resto del cuerpo era perfectamente nítido.
Y yo sé que fue por el crucifijo, continuó, porque desde que lo llevé a casa de tu mamá, no volví a ver nada raro aquí. Nos pidió que lo guardáramos bien, que tuviéramos agua bendita a la mano, y que mientras tanto, ella hablaría con el padre del pueblo. Mi tía no volvió a llamarnos hasta el siguiente fin de semana, aunque por mensajes nos preguntaba cada día si seguíamos bien. En esos mensajes comenzamos a contarle lo que vivíamos, primero por las noches, luego también de día. Se escuchaba una tos seca, como de alguien enfermo, resonando en distintas partes de la casa. Y el vómito ya no provenía solo del ropero, sino de las paredes, de los rincones, como si brotara desde adentro de la casa misma. Mi madre y yo vivíamos aterradas. Mi hermano, en cambio, se negaba a creer. Se burlaba de nuestras precauciones, como si todo fuera un juego. Tal vez era mejor así. Si hubiera aceptado lo que pasaba, habría tenido que enfrentarse otra vez a lo que vivió de niño, cuando empezó todo. Por eso mi madre y yo terminamos durmiendo en el mismo cuarto. Mi hermano seguía durmiendo en su cuarto, abajo. Le gustaba la privacidad, y había elegido aquel mismo en el que, años atrás, se quedaba mi tío. Por lo general, si yo me levantaba de noche, mi madre me acompañaba. Y si ella se despertaba, yo hacía lo mismo. Pero una de esas noches, el sueño pudo más que la prudencia. Se despertó con sed y, sin pensar en lo que estábamos viviendo, bajó sola a la cocina. Mientras cruzaba el pasillo, oyó un tintineo de cascabeles proveniente del cuarto de mi hermano, cuya puerta estaba entreabierta. Caminó despacio, conteniendo la respiración, y empujó la puerta apenas lo suficiente para asomarse. La luz estaba apagada, la cama tendida. Él no estaba ahí. Pensó que quizá había subido a mi cuarto para no dormir solo. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando el sonido volvió. Un cascabel, esta vez claramente detrás de la cama, como si algo se moviera allí, agazapado. Entonces lo vio. Asomando por el lado del colchón, estaban las puntas de un gorro de arlequín. Mi madre lo reconoció al instante, pero era distinto, más grande, como si ya no perteneciera a un muñeco, sino a alguien de tamaño real. No esperó a comprobarlo. Cerró de golpe y subió las escaleras casi sin tocar los peldaños. Golpeó la puerta de mi cuarto. Mi hermano estaba dentro. «Nos vamos todos a tu cuarto ahora», ordenó, sin dar explicaciones. Sacó el crucifijo, lo apretó entre las manos y esa noche dormimos los tres juntos. No tuvo que decirle a mi hermano lo que había visto. Él ya lo sabía, podía sentirlo. Había regresado, y algo lo había traído de vuelta. La llamada de mi tía no ayudó a calmar los nervios. Nos contó que aquel joven sacerdote que asistió a la abuela en el ritual ahora era un hombre curtido por los años y la experiencia. Cuando mi tía le mencionó el crucifijo, al principio restó importancia, pero su expresión cambió en cuanto supo que ya no estaba en la casa de la abuela, sino en manos de mi madre. Entonces pidió que lo devolviéramos de inmediato. Dijo que se trataba de un artefacto antiquísimo, con siglos de historia, usado en exorcismos alrededor del mundo. Había pasado de mano en mano entre exorcistas, cargándose con la fe de todos ellos y con la energía de cada victoria sobre entidades oscuras, hasta que, por azar, llegó a la abuela, la única dispuesta a arriesgar su vida por un alma. El problema era que ni la abuela ni el sacerdote que la acompañó sabían realmente cómo manejarlo. El crucifijo, con su propio poder acumulado, podía convertirse en una amenaza, y cualquier entidad de bajo astral en los alrededores reaccionaría con furia ante su presencia. El sacerdote le contó también que el padre Lucas le había escrito alguna vez sobre él. Los enviados de Lucifer están siempre cerca, provocándonos. A veces duermen por décadas o siglos, hasta que una víctima se acerca demasiado. Este crucifijo los despierta. Y lo peor, los que reaccionan ante él nunca han sido humanos. Dígales que lo devuelvan antes de que sea tarde, insistió. Yo no puedo recibirlo, pero no debe quedarse con ellos. Mi madre no quiso llevarlo a casa de mi tía. No quería que ella sufriera lo que nos estaba ocurriendo. Así que tomó una decisión que, ahora lo sabemos, fue un error. Una mañana, condujo hasta una zona boscosa a las afueras de la ciudad. Se detuvo junto a la carretera, bajó y se internó entre los árboles. A cada paso sentía una presencia detrás de ella, como si alguien la siguiera, siempre a la misma distancia. Llegó hasta un árbol ennegrecido por un rayo. Supo de inmediato que ese era el lugar. Se aseguró de que estaba lo bastante lejos de cualquier camino y, con las manos temblorosas, comenzó a cavar. Enterró el crucifijo allí, cubriéndolo con hojas y tierra.
Pensó que así todo terminaría, pero en realidad lo peor estaba por empezar. En mi familia nunca hemos sido de negar lo paranormal. Lo creíamos, sí, pero jamás vivimos con miedo a encontrárnoslo. Hasta entonces, supongo que la mayoría estamos en ese punto intermedio. Sabemos que hay algo allá afuera que no puede explicarse con ciencia, pero no vivimos con miedo constante a la oscuridad. Yo, sin embargo, siempre tuve una repulsión especial hacia las brujas y lo satánico. Quizá fue por una historia que escuché de niña, la de mi abuela en el pueblo, cuando tuvo que rescatar de las garras del diablo y de las brujas que bajaban del cerro a una joven, después de que su familia buscara ayuda y la iglesia no pudiera ofrecerla. Probablemente fue eso. Por eso, aquella tarde, cuando estaba sola en casa y la luz comenzaba a desvanecerse, sentí el estómago darme un vuelco al escuchar unos golpes en la reja. Me asomé. Lo que vi me hizo doblar las piernas y caer al suelo. Una mujer vestida de negro, de cabello muy blanco, estaba frente a nuestra casa, llamándonos. Habíamos pasado semanas viviendo manifestaciones paranormales a cualquier hora, pero esto me aterraba de un modo distinto. No era miedo a lo desconocido, era reconocimiento. Era como si la hubiera recordado. No sé si alguien más haya tenido esta experiencia, escuchar tantas veces un relato, imaginar a alguien con tal detalle, y, un día, encontrarlo frente a ti. No creí que fuera una coincidencia, ni una simple mujer parecida. Era ella, la bruja de las historias de mi abuela. Lo sentía. Me incorporé como pude y miré por la ventana. Ella estaba ahí, con una mano sobre la reja, husmeando, intentando ver hacia adentro, como adivinando si había alguien en casa. Probó abrir la puerta, pero estaba cerrada con candado. No sé por qué, porque siempre la dejábamos abierta, y le di gracias al cielo por esa excepción. Siguió caminando por la banqueta hasta perderse de vista. Corrí entonces al teléfono para llamar a mi madre y pedirle que regresara de inmediato. El inalámbrico estaba descargado. Fui a buscar el otro, el que estaba en las escaleras. No tenía línea, solo estática. Entonces, por la ventana que daba al patio trasero, la vi. Caminaba lentamente. Ya estaba dentro. Miré hacia la puerta trasera y me di cuenta de que no tenía el seguro puesto. Corrí y la alcancé justo cuando empezaba a abrirse desde afuera. La empujó unos 20 centímetros, pero me lancé contra ella con todo mi peso. Esto no era un espectro. Era algo que respiraba, que olía. El aire que la envolvía traía un aroma extraño, mezcla de tierra húmeda y hierbas. Y ahí, pegada a la puerta, su respiración a escasos centímetros de la mía, viví el momento más aterrador de toda esta experiencia. No por lo que veía, sino porque perdí el control. No lo tenemos aquí, dije. No sé por qué lo dije, pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, supe a qué me refería. Mi mamá lo enterró, continué. Saliendo de la ciudad, en el bosque, di detalles, incluso precisos, del lugar. Detalles que yo no podía conocer, salvo porque mi madre los había mencionado por teléfono mientras yo dormía junto a ella. No sé si mi mente escarbó esa información para salvarme, o si alguien más, me obligó a decirlo. De pronto, la presión en la puerta cesó. Pude cerrarla. Me quedé ahí, inmóvil, con las manos firmes sobre el cerrojo, durante 20 minutos más. No había sonido al otro lado, pero yo no me movía, hasta que oí la reja. Esta vez, era mi hermano. Había vuelto. Para ese entonces, mi hermano ya buscaba cualquier excusa para no estar en casa. Su cuarto era imposible de habitar. Cada vez que pasábamos frente a él, escuchábamos como si alguien estuviera adentro. A veces, sin darnos cuenta, la puerta quedaba entreabierta y alcanzábamos a ver unos cascabeles escondidos detrás de la cama. Entonces nos reuníamos los tres, entrábamos juntos, encendíamos la luz y no había nada. Hasta que un día decidimos cerrarlo con llave y poner un mueble frente a la puerta. Mi hermano, aún reacio a dormir en el cuarto de mi madre, empezó a dormir en el que era mío. Yo dejaba la puerta abierta hacia el cuarto de mamá y la luz del pasillo encendida. Dormir así se volvió nuestra rutina, pero todo empeoró después de aquella visita. Después de que esa mujer estuvo en la casa, cuando trajimos el crucifijo por primera vez, algo se agitó, como si la casa hubiera temblado por dentro. Como si todo lo que nos había asustado siempre hubiera estado ahí, dormido, y hubiera despertado ante esa amenaza. Mi madre pensó que llevándolo lejos nos protegería, que así no nos haría daño, pero en realidad nos dejó desamparados.
Aquello que había despertado parecía seguir la estela invisible que dejaba el artefacto. Una noche sentí claramente como una manita pequeña rozaba mi pie destapado. Entre sueños, pensé de inmediato en aquel maldito muñeco. Retiré el pie de un jalón y me incorporé sobresaltada. Y entonces lo vimos. Un niño, como de 4 años, salió caminando tranquilamente del cuarto hacia el pasillo. No era un fantasma, ni una figura difusa. Era tan real como cualquiera de nosotros. Sentí la mano de mi madre apretando la mía. Y antes de que intentáramos convencernos de que había sido un sueño, escuchamos su vocecita cantando allá afuera, alejándose. Mi hermano salió del cuarto y preguntó quién estaba dentro. Mi madre, con lágrimas en los ojos, le dijo que ya sabía que no era nadie. Los tres bajamos, encendimos todas las luces y usamos el agua bendita que nos quedaba. Normalmente, eso calmaba las cosas. Pero esta vez se sintió como si nos hubieran provocado para que lo hiciéramos. Cuando mi hermano arrojó las últimas gotas, su mirada cambió. Supo que había cometido un error. Algo en él se quebró en ese instante. Mi madre lo llevó a su cuarto. Estaba entrando en crisis. Para él, aquello era revivir un trauma que había olvidado por años. Lo vi temblar como un niño, aunque ya era un joven fuerte, de más de 80 kilos. Mientras mamá intentaba calmarlo, yo puse agua a hervir para hacerle un té de hierbas que nos habían dado. Entonces lo escuché. Un ruido en el cuarto de mi hermano. Pasos sigilosos, como si alguien se moviera con cuidado para no ser descubierto. La puerta estaba cerrada, con el mueble bloqueándola. Pero yo sabía que si esta vez la abríamos, encontraríamos algo adentro. Subí con el té entre las manos. Mi hermano se veía pálido, con la respiración agitada. Mira por la ventana, me dijo mi madre. No voy a pedir que me crean lo siguiente. No voy a pedir que me crean nada. Comparto esto solo para esa mínima fracción de personas. Una de cada 100, una de cada 1000 tal vez, que ha vivido algo similar y sabe que todo es posible. Allá afuera, en la banqueta de enfrente, había 3 figuras. 3 mujeres. Estoy completamente segura de que una de ellas era aquella mujer de pelo blanco, aunque no podía verla bien. La oscuridad lo cubría todo, pero aún así, supe que era ella. Las 3 se movían despacio, gesticulando, como si hablaran en silencio. Pero no era silencio. Escuché sus voces dentro de la casa, dentro de la habitación, entre nosotros. Esto fue lo que creo que dijeron. Lo sé porque no fue la última vez que lo oí. Me perseguía en sueños y despertaba tratando de apuntar las palabras para entenderlas. Eran en latín. Cometí el error de repetirlas en voz alta una vez. Voy a compartirlas, pero les advierto, si creen en esto, aunque sea un poco, no las pronuncien. Si lo están escuchando, adelanten unos segundos. Interis non invenite inter pater manducare et manis de nobiscum a aeternum in tenebris manducare intra pater. Las mujeres siguieron caminando por la banqueta, hasta perderse al fondo de la calle. Y entonces, arriba, se escuchó cómo se movía el mueble que bloqueaba la puerta de la habitación junto a las escaleras. Supimos que no podíamos quedarnos. Ayudamos a mi hermano, bajamos. La puerta estaba abierta. Pasamos frente a ella sin mirar. En la sala, busqué las llaves del carro mientras mi madre apenas podía sostener a mi hermano. Cuando las encontré y lo grité, mi mamá me susurró: no voltees, no mires atrás. Sentí algo en la espalda, una mirada que se me clavaba como un peso frío. Caminé despacio hasta mi madre. Salimos. Hasta hoy, ella nunca me ha dicho qué fue lo que vio. No recuerdo cómo llegamos a casa de mis tíos, ni qué dijimos. Solo que desperté allí al día siguiente. Mi hermano dormía profundamente a mi lado, y mi madre hablaba por teléfono con mi tía del pueblo. Voy a intentar ayudarlos, dijo mi tía, pero no les aseguro nada. Media hora después volvió a llamar. Yo aún temblaba, con la sensación de haber pasado por un accidente. Pásame bien la dirección. El padre va para allá. Por el amor de Dios, espero que sepas dónde está lo que enterraste. Imaginen que alguien les dice que en su casa hubo un artefacto usado en cientos de exorcismos en todo el mundo. Un objeto que puede ser un arma contra lo maligno, pero que también atrae lo peor. Una granada en una casa llena de niños. Eso fue lo que nos explicó más tarde el sacerdote. Durante esos días, no podría contarles todas las cosas que vimos. Tuvimos que esperar 2 días más para que el padre, amigo de mi abuela, llegara a la ciudad. Y fue justo a tiempo, porque todo se estaba acelerando. La novia de mi hermano vino a visitarlo la tarde antes de su llegada.
Lo llamó desde afuera. Él se asomó por la ventana y la saludó. Cuando entró, preguntó por mí. No está, dijo mi hermano. Se fue con mi madrina. Pero ella lo miró extrañada. Claro que está. Cuando me saludaste, la traías en la espalda, colgada con los brazos, riéndose, moviendo la cabeza raro. Mi hermano había evitado hablar de lo que pasaba en casa, pero tuvo que explicarle. Ella no lo tomó bien. Nadie quiere que piensen que te burlas de algo serio, y menos cuando lo serio es algo que no entiendes. Esa es la dificultad de compartir estas experiencias. Incluso los que creen, tienen un límite de lo que están dispuestos a aceptar. Nos quedaba aguantar un poco más, resistir hasta que llegara el padre. En ese momento todavía éramos lo bastante ingenuos como para creer que, si nos alejábamos, estaríamos a salvo. Mi hermano planeaba quedarse con su mejor amigo, que vivía cerca de la casa, pero esa tarde estaba matando el tiempo en la casa de su novia, casi al otro lado de la ciudad. Cuanto más lejos estuviera de ese sonido de cascabeles, mejor podía respirar. Me vio salir temprano hacia casa de mi madrina, pero no sabía cuándo volvería. Eran cerca de las 8 de la noche cuando, sin motivo claro, sintió un peso en el pecho. Lo primero que hizo fue pedir prestado el teléfono y marcar a casa, para asegurarse de que todo estaba bien. Apenas sonó y alguien contestó. Me contó después, escuchó a mi madre y a mí hablando a fondo, discutiendo. Dice que nos oyó decir cosas horribles, mientras se nos gritaba por la línea, desesperado porque le hiciéramos caso. No lo escuchábamos. Dice que mamá me corría de la casa, que me decía cosas que él no quiso repetir. Y entonces, una pequeña risa se coló en la llamada. No era la de mi madre, ni la mía. Después, el silencio y el clic. En ese instante, en la habitación del hermanito de su novia, sonaron los cascabeles. Él ya no sabía que era real y que no, pero supo que tenía que irse antes de que los demás lo vieran perder el control. Le avisó a su amigo que iba para allá. No imaginó que, al salir de casa de su novia, donde siempre lo habían tratado bien, estaba cerrando esa puerta para siempre. Nunca más volvería a poner un pie ahí. Yo, mientras tanto, estaba con mi madrina. Mamá me había mandado con ella porque era la persona con más fe que conocíamos, profundamente religiosa, amiga de la familia desde hacía décadas. Si en algún sitio iba a estar protegida, era allí. A ella le confiamos lo que pasaba, pero al llegar me di cuenta de que solo sabía retazos de la historia. Me senté frente a ella y le conté todo, por primera vez sin guardarme nada. Ya no me importaba si me creía o no. Necesitaba que alguien lo supiera, y ver en sus ojos que lo entendía. No quiero que algo venga conmigo, madrina. No quiero que nada te toque a ti. Tal vez no sea bueno que me quede. Ella sonrió con calma. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero la sonrisa se le borró de golpe. No sé qué vio, qué sintió, pero su rostro cambió, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Y me recordó lo que contaba mi abuelita, aquella primera vez que sintió el mal tan cerca que dejó de sentir a Dios a su lado. Esa noche, cuando ya nos íbamos a acostar, la casa quedó en silencio y comencé a sentir el mismo terror que me atacaba cada vez que caía la noche. Mi madrina apareció a la puerta, con el cabello suelto y en camisón. Me hizo una seña para que saliera con ella. Me levanté, crucé la puerta, pero la casa estaba completamente a oscuras. No la vi por ningún lado. Me giré justo a tiempo para verla meterse en una habitación vacía, que no era donde dormía. Avancé despacio por el pasillo. No encontraba el interruptor, y la oscuridad se volvía más espesa a cada paso. A mis espaldas, en el cuarto de mi madrina, algo hizo ruido. No miré, seguí caminando. La puerta de aquella habitación estaba abierta. Una luz tenue salía desde dentro. Cuando me asomé, vi que encendía veladoras. Me indicó que pasara. ¿Todo bien, madrina? No, hay alguien en mi cuarto. En otro punto de la ciudad, mi madre estaba con una de sus hermanas cuando mi tía llamó. Le dijo que el padre había salido antes, que llegaría en unas horas, de madrugada, y que por favor lo recibiera en casa. Va para allá. No quiero que pasen más tiempo solos. Y así, en un instante, nuestro plan de pasar la noche separados, lejos de la casa, se fue al demonio. Mi mamá agradecía la disposición del padre, quien, en su sano juicio, se apresura para llegar a un lugar donde hay seres de bajo astral sueltos por toda la casa. Pero esa era su vocación, ¿no? Luchar contra el mal en el mundo. Ella y mi tía regresaron rápido a casa. Mi tía solo la dejó en la puerta y se fue. No era de las que se asustan fácil,
Pero ya no estábamos en tiempos para hacerse los valientes. Antes de entrar, alguien la saludó. Era la vecina, paseando a su perrito viejo. Ese perro, que aún vive hoy, ya no puede salir a la calle, pero en aquel entonces caminaba despacio junto a ella. Estaba a punto de llamarte, le dijo. Sé que no estabas porque tus hijos tienen la tele a todo volumen desde la tarde. Mi mamá no le dijo que no había nadie en casa. Aceptó el comentario, tragándose la verdad. La vecina siguió hablando, aconsejándole que no nos dejara ver películas de terror, que esas cosas traían malas energías. Y mi mamá pensaba que, al menos, lo importante era que los vecinos no nos vieran como los raros, que no cruzaran la calle para evitar nuestra puerta, que siguieran saludando, que vinieran a platicar cuando todo esto pasara, porque todavía creíamos que iba a pasar. Mi mamá le marcó a mi hermano desde el jardín, esperando que le contestara para que fuera a casa y no quedarse tan sola, pero sonaba ocupado. Caminó por el jardín, indecisa. No quería entrar. Dejó su bolsa y salió a la calle, esperando cruzarse otra vez con la vecina, aunque fuera para hacer plática. Pero la calle estaba desierta. Amy no me llamó. Sabía que mi madrina se dormía religiosamente temprano, así que supuso que yo ya estaba dormida. No era así. Yo la estaba pasando mal. Mi madrina y yo nos encerramos en su cuarto y rezamos un rato. Tenía todas las veladoras encendidas. Nina, ¿quién está allá? Le pregunté. ¿Le llamamos a alguien? No te preocupes, mija, vamos a intentar dormir. Sonreía, pero sus manos temblaban. Mi madrina, regordeta y chaparrita, tenía la apariencia más bondadosa del mundo, y me dolía verla así, aterrada. Los lentes se le empañaban y no entendía por qué. Nos recostamos en unos sillones pequeños. Yo no podía dejar de oír cómo sollozaba. Lloraba despacio, casi sin sonido, para que yo no me diera cuenta. Lloraba de miedo. Pasó más de una hora. Faltaba minutos para la medianoche cuando, por puro cansancio, empecé a cerrar los ojos. Dormir así es casi imposible. El cuerpo quiere descanso, pero la mente sigue alerta, aferrada al miedo. Y justo cuando empezaba a perder la conciencia, escuché que mi madrina comenzó a rezar en voz alta. Al mismo tiempo me golpeó un olor horrible, asqueroso, como a huevo podrido. Después supe que era azufre. Me giré para verla. Tenía los ojos cerrados con fuerza, como si no quisiera ver lo que tenía enfrente. La luz de las velas iluminaba lo suficiente para distinguir sus facciones tensas. Entonces escuché algo en la puerta, algo que me hizo voltear. Vi que algo se movía y se escondía. Y después, la perilla estaba al rojo vivo. Me levanté de golpe y fui hacia ella para preguntarle si estaba bien. La tranquilicé como pude. Me contó que había seguido rezando en voz baja cuando notó que yo me dormía, lo cual le dio un poco de calma, hasta que el olor apareció y escuchó la puerta abrirse. No se veía nada, nadie, hasta que algo se asomó, por la parte de arriba, agachándose. Eso quería decir que era mucho, muchísimo más alto que la puerta. Mi madrina dice que era una figura con cuernos, cuernos de chivo, y cara también como de ese animal, pero con dos detalles horribles: los ojos humanos, y la boca humana también. Con dientes se mostraba como si quisiera que los vieras bien. Movía la mandíbula como masticando algo, a dientes pelados. Fue entonces cuando cerró los ojos y oró más fuerte. Y yo desperté, pero no estábamos solas. Afuera había ruidos. Algo caminaba por la casa. Movía cosas como si nada. Al final logré convencer a mi madrina de que nos fuéramos. No podíamos quedarnos allí. No es mi casa, es mi casa. Repetía una y otra vez, incluso mientras la ayudaba a ponerse una chamarra para enfrentar el frío que había caído sobre la ciudad. Salimos por la puerta trasera, sin atrevernos a mirar hacia la sala. Rodeamos toda la casa. Adentro, seguía escuchándose como alguien revolvía las cosas, como si buscara algo. Cuando mi hermano llegó con su amigo, no quiso contarle nada. Entre ellos había tanta confianza que bastó con preguntarle si podía quedarse a dormir ahí esa noche. Fer aceptó sin problema, pero algo notó. ¿Crees en fantasmas?, le preguntó mi hermano, dándose cuenta de que nunca habían hablado del tema. Claro, aquí hay dos, respondió Fer con naturalidad. Bueno, eso dice mi mamá. Yo nunca he visto nada. Dice que son los viejitos que construyeron la casa. Fer siguió hablando, contando aquello como si fuera una simple curiosidad. Pero mi hermano se puso pálido. Pensó en el crucifijo maldito
¿Y si algo de eso se nos había pegado? Si ahora lo llevábamos con nosotros. No quería escuchar más sobre las apariciones de esa casa, pero Fer no paraba. Entonces le empezó a faltar el aire. Un ataque de pánico, igual que el que había tenido días atrás cuando aquel arlequín volvió a casa. Se dejó caer en una silla. Fer se alarmó, llamó a su mamá y corrió por un vaso de agua. Mi hermano sintió entonces que alguien le ponía las manos en los hombros, como para tranquilizarlo. Pensó que era la mamá de Fer, pero cuando Fer volvió con el agua, ella entró detrás de él, recién despertada, y mi hermano tardó un momento en procesar que no había nadie más en la habitación. Nadie lo había tocado. Voy a mi casa. Tengo que ir a mi casa, dijo. Sí, vamos, respondió Fer, tomando las llaves. Yo encontré a mi mamá fumando en el jardín cuando llegamos con mi madrina. Poco después llegaron mi hermano y Fer, que nos miraba con una mezcla de curiosidad y miedo. Se le notaba que ya había entendido que algo raro estaba pasando. Estando todos juntos, nos animamos a entrar. Mi madrina decía que Dios la había puesto ahí para ayudarnos a atravesar todo esto, para darnos una fe que nosotros ya estábamos perdiendo. Mi hermano quiso convencer a Fer de que se fuera, pero él ignoró la sugerencia y llamó a su casa para avisar que no regresaría esa noche. Al entrar, lo primero fue poner el mueble otra vez frente a la puerta de la habitación, junto a las escaleras. Luego preparamos café. Arriba, los ruidos eran como si la casa estuviera llena de vida. Pasos, objetos moviéndose, murmullos. Nos sentamos en silencio alrededor de la mesa. Mi hermano encontró unos panes viejos, igual sirvieron para acompañar el café. Y entonces lo escuché otra vez, muy lejos, pero inconfundible, aquellas palabras en latín, como si las mujeres siguieran ahí, llamando a algo, castigándonos. Y aunque ya había visto suficiente para saber que lo sobrenatural era real, que estaba en la casa, esas mujeres, ellas me daban más miedo que todo lo demás, sobre todo la de pelo blanco, la que estuvo a unos centímetros de mí, intentando entrar. Un ruido de motor en la calle nos sacó del trance. Nos levantamos de la mesa al unísono. Era un taxi, y de bajó un sacerdote. Había llegado, por fin, en el momento exacto en que comenzábamos a perder la razón, cuando esa presión en el pecho parecía comernos por dentro. Y cuando entró, lo sentimos, como un golpe de aire fresco, como si su presencia hubiera abierto una ventana en medio del infierno que se había instalado en nuestra casa. Era como si trajera consigo una corriente de energía limpia, algo que barría el aire pesado de la casa. Eso fue lo que sentí yo. Pero un rato después, en la cocina, mi hermano me preguntó, ¿tú también la sentiste? ¿Sentir qué? Le respondí. Lo sentí muy claro. La abuela viene con el padre. El sacerdote conversó un momento con todos nosotros, mi madrina, Fer, mi mamá, y luego nos reunimos en la sala. Se quedó de pie, mirándonos con seriedad. Perdonen, pero lo que vayamos a hacer tenemos que hacerlo esta noche. Y no creo que les esté interrumpiendo el sueño. Si esto es lo que me imagino, dudo que fueran a dormir de todos modos. Asentimos. Tenía razón. Nos acomodamos en la sala, todos sentados en los sillones, menos Fer, que se recargó en la barra de la cocina. Desde ahí podía ver la ventana que daba al patio trasero, y no dejaba de mirar hacia afuera. Mi hermano lo notó. ¿Todo bien?, le preguntó. Fer no apartó la vista. ¿Venía alguien con usted, padre? No, hijo. ¿Por qué? Porque hay una señora asomándose para acá. No terminó de decirlo cuando escuchamos pasos afuera. Muchos pasos, como si una docena de personas se hubieran movido al mismo tiempo. El ruido me recordó a cuando espantas a una parvada. Corrí a cerrar la puerta de atrás. El padre, en cambio, abrió la de enfrente y salió sin dudar, buscando lo que provocaba ese alboroto. No se veía nada. Nos alcanzó el silencio, y luego, muy lejos, unas carcajadas. Voces de mujeres. Tenemos que ir a buscar ese crucifijo ya, dijo el padre. Pero alguien debe quedarse aquí. No es casualidad que estén rondando. Mi mamá insistió. ¿Quiénes son? ¿Padre? ¿Qué pasa? Él evitó responder al principio, como si no quisiera darnos demasiado. Pero después de unos segundos, al ver nuestras caras, y tal vez darse cuenta de que no éramos gente de fe como las que conocía, habló. Esto me recuerda mucho a lo que pasó con un joven en el pueblo vecino. Lo ayudé junto con la abuela. Todo empezó así, mujeres rodeando su casa, intentando entrar. Luego, algo se metió en su hermana. No digo que vaya a pasar lo mismo aquí,
Pero hay cosas alrededor de esta casa que ni yo comprendo, y no quiero arriesgarlos. Nadie dudó en asentir. Mi mamá y él se prepararon para salir. Mi hermano y Fer pidieron ir con ellos, pero el sacerdote fue firme. Necesito que sean fuertes y se queden. Oren, aunque no crean. Oren con todas sus fuerzas. Vi los ojos de mi madrina, más asustados que nunca, pero con la determinación de seguir ayudándonos. El padre se dio cuenta y susurró algo a mi mamá, que le pidió entonces que la llevara con ellos. Media hora después se marcharon en el coche. Nos quedamos Fer, mi hermano y yo. Estábamos dispuestos a aguantar toda la noche, pero apenas se fueron, alguien tocó la puerta. Nos asomamos. Era la vecina que, hacía un rato, había saludado a mi mamá. Venía preocupada. He visto mucho movimiento. ¿Pasa algo? ¿Están bien? Le dije que todo estaba bien. Pero ella no dejaba de mirar por encima de mi hombro, hacia el segundo piso, o quizá el techo. Entonces nos pidió, espérenme aquí, no se metan todavía. Se fue a su casa y regresó con su perro. Ese mismo que aún vive hoy, ya viejísimo. ¿Se puede quedar con ustedes?, preguntó la vecina. Mi hermano trató de restarle importancia. No se preocupe, no hace falta que nos deje al perro. No, yo sé que no está pasando nada, repitió, como si quisiera convencerse. Pero quería saber si me lo pueden cuidar. Me lo regresan en la mañana. Antes de que pudiéramos inventar una excusa, Fernando dijo que sí, como si fuera su casa, y abrió la puerta para dejar entrar al animal. Era un chau chau, demasiado tranquilo para su raza, famosa por ser inquieta y arisca. La vecina sonrió, agradecida, y se marchó casi corriendo, como si tuviera prisa por alejarse. El perro entró, dio unos pasos, y se sentó frente a las escaleras, mirando hacia el piso de arriba. Bueno, lo tenemos cubierto, bromeó Fer. Nada va a bajar del segundo piso. Justo entonces, una puerta se abrió arriba, suave, como si el aire la hubiera empujado. El perro retrocedió un par de pasos, sin apartar la vista, con el cuerpo tenso. Algo lo había puesto en alerta. Mientras tanto, mi mamá, mi madrina y el padre se abrían paso por una ciudad desierta para tomar la carretera. Ella redujo la velocidad, buscando el punto exacto que recordaba de aquella ocasión. Entonces, padre, dijo mi madrina, vamos a buscar esa granada para que vuelva a estar en su casa. No, señora, vamos a buscar un crucifijo que es tan peligroso como una granada, y que quizás sea lo único que nos pueda ayudar. Mi mamá detuvo el coche frente a unos pequeños restaurantes junto a la carretera. De noche, los techos parecían hundirse en la oscuridad, y los árboles del fondo los devoraban poco a poco. Debe ser por aquí, un poco más adelante, murmuró. Reconoció un lugar con dificultad. De noche todo parecía distinto. El padre le indicó a mi madrina que se quedara en el coche. ¿Sabe manejar? Sí. Bien. Entonces póngase al volante y prepárese para arrancar en cuanto volvamos. Y no le abra a nadie, aunque venga a pedir ayuda. ¡Ay, padre! A estas horas, en medio del bosque. ¿Quién va? El padre solo la miró, y la respuesta estaba en sus ojos. Ella puso todos los seguros. Mi mamá tomó una linterna y avanzó. El padre la siguió, y juntos se internaron en el bosque. En la casa, el perro seguía como una estatua frente a las escaleras. Fer, mi hermano y yo preparamos café fuerte. No encendimos ni radio ni televisión. No queríamos que nada cubriera el silencio. Necesitábamos escuchar si algo se movía. Entonces tocaron la puerta. El perro soltó un chillido y se refugió en brazos de Fer. Nos levantamos todos, confundidos. No sabíamos de qué lado había venido el golpe. El segundo toque nos lo dejó claro. Venía desde adentro, de la recámara del segundo piso, la misma cuya puerta estaba bloqueada con un mueble, la misma a la que nadie entraba. Debe haber alguien ahí, dijo Fer, riéndose de nervios, y comenzó a mover el mueble. Mi hermano y yo lo detuvimos. No hay nadie, te lo juro. Déjalo como está. Fue entonces cuando la perilla giró. La puerta intentó abrirse, pero el mueble resistió. Fer cambió de expresión y empujó para mantenerla cerrada. Ayúdenme. El perro se soltó, corrió escaleras arriba y empezó a ladrar con furia hacia el pasillo. Algo más estaba allá arriba. En el bosque, mi mamá y el sacerdote caminaban a oscuras, tropezando con raíces y piedras. Espere, dijo el padre. Apague su lámpara. Las dos luces se extinguieron. El silencio se volvió absoluto. A lo lejos, algo crujió. A lo lejos,
Crujieron unos pasos. El padre, en un susurro casi inaudible, le ordenó a mi mamá: no respire, silencio absoluto. Sus ojos, poco a poco, se acostumbraron a la oscuridad. Entonces la vio. A apenas unos metros, una mujer pasó caminando. Tenía el cabello largo y blanco. Se movía en la misma dirección que ellos, sin apresurarse, como si supiera exactamente a dónde iba. Esperaron un minuto después de que desapareció entre la negrura. Ella viene por lo mismo, dijo el padre. Ya debes saber dónde está. No, padre, ya casi llegamos. Hay que apurarnos. Está debajo de... No, la interrumpió. No lo diga. Señáleme el lugar cuando lleguemos. Reanudaron la marcha. El padre encendió su lámpara, pero la cubrió con la mano, dejando escapar apenas un hilo de luz. Querían ser invisibles. Entonces, un disparo retumbó a lo lejos, en lo más profundo del bosque. En la casa, los tres nos miramos. Decidimos subir a buscar al perro. Ya no ladraba. Lo encontramos frente a la habitación de mi mamá. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde adentro. «Quédense aquí arriba», dijo una voz de mujer. Era áspera, gastada, como de anciana. Mi hermano me apretó la mano. Nos quedamos petrificados. El perro ya no gruñía, pero entonces llegó ese aroma. Flores frescas, hojas húmedas, tierra recién regada. El jardín de la abuela Fe. Fer quiso bajar por su teléfono, pero se detuvo a mitad de las escaleras. «Algo apesta, allá abajo», murmuró. Regresó y entramos a la habitación de mi mamá. Cerramos con seguro. Si aguantábamos una hora más, amanecería. En el bosque, el padre y mi mamá retomaron el paso. Tras el disparo, voces se filtraron entre los árboles. Luces de linternas parpadeaban detrás de las ramas. Tenían que decidir, anunciarse o esconderse. No había tiempo. Eligieron la primera opción. El padre levantó la voz y movió su luz. 3 hombres se acercaron, gritando que estaban en propiedad privada. Pero al ver que se trataba de un sacerdote y una mujer, el tono cambió. «¿Qué hacen aquí? Es peligroso. Estamos buscando algo que perdimos». Empezó mi mamá. «Un objeto con valor sentimental», corrigió el padre. «Lo perdimos cerca de aquí». No sonaba creíble que alguien buscara algo en plena madrugada, pero los rancheros aceptaron acompañarlos. «¿Qué es?», preguntó uno. «Estaba junto a un árbol enorme caído, quemado por un rayo», respondió mi mamá. El padre la miró. Ahora el tiempo corría más rápido. Los hombres se consultaron con la mirada y señalaron que el lugar estaba cerca. Mientras caminaban, el padre le preguntó al más joven si el disparo había sido por cacería. «Estamos espantando brujas. Padre, vienen todos los días». El sacerdote quiso indagar más, pero uno de los mayores se metió en la conversación. «No, padre, no debería creer en esas cosas». El padre entendió que no obtendría más respuestas. Mi mamá apuró el paso. Pensaba en mi madrina sola en el coche. Los rancheros preguntaron si alguien más estaba con ellos. Ella contestó que sí, una señora mayor. Los hombres se miraron y sin decir nada, se encaminaron rápido hacia la carretera. Antes de irse, uno les indicó que lo que buscaban estaba a unos pasos y que ellos esperarían junto al camino. El joven se acercó al padre, le puso una mano en el hombro y murmuró: «Siempre es peligroso, pero estos días está peor». Avanzaron unos metros más. «Es aquí, ¿verdad?», preguntó el padre. Mi mamá dudó un instante, miró hacia atrás y continuó caminando. La luz tenue del padre alcanzó a iluminar un árbol que casi dejaban atrás. «Sí, por aquí, padre, ayúdeme». Pero algo no encajaba. Había 2 ramas caídas, y ambas se parecían demasiado a la que había tomado como referencia. Se separaron, cada uno frente a una, y empezaron a remover la tierra húmeda. No sería difícil escarbar. Mi mamá fue la primera en sentir algo. Su corazón dio un vuelco. Era al tacto como un crucifijo. Lo jaló con fuerza. La tierra cedió, y entonces lo vio. No era un crucifijo. Era la pierna de un muñeco. Y no de cualquier muñeco. Ella sabía exactamente cuál era. Un grito le arrancó el aire de los pulmones. El padre giró la lámpara hacia ella. Entre la tierra, sobresalía un pequeño cascabel. En la casa, escuchamos un ruido abajo. El perro empezó a ladrar, furioso. Dudamos, pero abrimos la puerta. La voz seguía ahí. No sé si todavía la escuchábamos con los oídos o solo la sentíamos, como flotando en el aire.
Quédense aquí arriba. La puerta del cuarto de abajo se abrió. Aquella puerta, que por la forma en que estaba construida, se abría hacia afuera. Mi hermano se adelantó, dio unos pasos hacia las escaleras y se quedó inmóvil. Más tarde, cuando mi madre nos contó lo que sucedía en el bosque, sus palabras le darían sentido a lo que él vio. Una figura, del tamaño de una persona, salió de esa habitación. Iba vestida como su pequeño arlequín. Brincaba en un solo pie, rumbo a la salida. Mi hermano solo alcanzó a ver la silueta, pero ese gorro con cascabeles era inconfundible. Todos escuchamos el sonido metálico alejándose hasta perderse fuera de la casa. En el bosque, el padre por fin encontró el crucifijo, pero algo se movió entre las ramas. Más adelante, como si varias personas se acercaran. Antes de reaccionar, un paso rápido llegó por detrás. Era el ranchero joven. Ya están mis tíos con la señora. Denle para allá. Yo me quedo aquí. No debía tener más de 16 años, pero sostenía una escopeta casi tan grande como él. Miraba fijo a la oscuridad. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén, murmuró el padre, apretando el crucifijo. Mi mamá dice que fue como si cayera una cortina invisible alrededor de ellos. La oscuridad seguía, pero el aire se volvió menos pesado, el frío menos cortante. Todo va a estar bien, hijo, le dijo el padre al muchacho antes de seguir hacia la carretera. Mientras caminaban, le habló a mi mamá. Tienen que irse de su casa, lejos, unos días. Déjeme quedarme ahí mientras tanto. Quiero asegurarme de que estarán a salvo y de que es exactamente lo que tienen. ¿Relativamente? Preguntó ella. No se limpia del todo, señora. Si lo hago bien, deberían dejar de molestarlos, pero algo siempre se queda, aunque no lo noten. Al llegar al carro, mi madrina los esperaba. Los rancheros, que al verlos se habían alejado por la carretera, ya eran apenas sombras. Mi madrina, nerviosa, contó que había visto unas mujeres mirando hacia el coche desde la hierba, que desaparecieron cuando llegaron aquellos señores amables. El padre sonrió, pero no le parecieron tan amables. Llegaron a casa con el amanecer. Yo sentía como si hubieran pasado días sin dormir. El padre guardó el crucifijo en una caja que traía. No quise mirarlo. Dormimos todos en la sala, hasta que el ruido de mi madrina y el padre preparando el desayuno nos despertó. Mi hermano y Fer llevaron de vuelta al perro. Mi mamá nos reunió. Nos vamos unas semanas. Mi madrina ofreció su casa, pero la decisión fue ir más lejos, fuera de la ciudad. Antes de partir, ese mismo día, el padre y mi mamá fueron a un convento al otro lado de la ciudad. Mi mamá nos ha contado solo fragmentos de lo que ocurrió en el convento. Dice que habló con la madre superiora mientras el padre le explicaba la situación. Necesitaban dejar allí algo que pertenecía a nuestra familia. Algo que quizá, algún día, tendríamos que reclamar o que alguien más vendría a buscar. Tengo que advertirle, madre, es difícil tenerlo. ¿Me entiende? Le dijo el padre. Aquí vamos a estar bien, respondió ella. Y estaremos esperando para devolverlo. Eso fue lo último que supimos. Nunca regresamos por aquel objeto, ni tenemos intención de hacerlo. No sabemos si provocó algo en ese lugar, y tal vez sea mejor no saberlo. Lo que sí sabemos es que, aunque durante un tiempo vivimos en calma gracias al trabajo del padre en la casa, las presencias terminaron por volver. Supimos también lo que ocurrió en la casa de la exnovia de mi hermano, lo que la llevó a cortar todo contacto. Supimos de lo que pasó en casa de Fer, de las visitas que el padre comenzó a recibir en la iglesia del pueblo. Supimos de aquello que despertó y se aferró a la casa de mi madrina, y que aún hoy sigue ahí. No diré su nombre. Años después, seguimos viviendo con ese eco. El eco de los conjuros, el eco del crucifijo del padre Lucas. Para cerrar esta historia, y como parte de la recopilación que hemos hecho para ustedes, vamos a contar 2 episodios más. Lo que ocurrió en la iglesia del sacerdote y en la casa de la exnovia de mi hermano. Sobre la experiencia de Fer y sobre ese ser con cabeza de chivo y facciones humanas, hemos recibido una petición muy clara: no compartir nada. Esa presencia sigue activa, aunque con apariciones cada vez más esporádicas en el último año. ¿Para qué moverlo?, nos dijo quien nos narró esta historia. La señora ha estado tranquila, mejor dejarlo así. Los nombres de los protagonistas nos han sido confiados, pero no los revelaremos. Este es el epílogo del crucifijo del padre Lucas. Lo que le ocurrió después fue, cuanto menos, inquietante. Incluso años después de venir a ayudarnos, el padre sigue cargando con las consecuencias.
Como habrá notado, él no estuvo expuesto a lo peor de aquello que vivíamos. Y sin embargo, antes de regresar a Guanajuato, pasó unos días más en la región, terminando encomiendas y esperando que un conocido lo llevara de vuelta en su viaje de regreso. Cuando por fin partieron, la noche cayó pronto sobre la carretera. El padre se durmió, y dentro del sueño escuchó gritos. Eran voces de mujeres que volaban sobre los árboles, siguiendo el auto, retorciéndose de dolor. Se despertó en un ataque de pánico. Tuvieron que orillarse. El padre bajó y comenzó a vomitar algo espeso y negro. Como brea, el hombre que lo acompañaba se asustó. Esto no es normal. Padre, déjeme llevarlo con un doctor. Pero el padre sabía que aquello era la factura. No se desharía tan fácilmente de lo que, por alguna razón, seguía al crucifijo. Días después, ya en su pueblo, Soledad, una conocida, conversó en la tienda con alguien de la comunidad vecina, aquella donde mi abuela había estado años atrás. Allí, el padre y mi abuela eran casi una leyenda. Aunque los sacerdotes que llegaron después renegaban de esa historia, la gente aún recordaba lo que había pasado. Ya sabe qué pasó allá en el pueblo. Padrecito, le dijo en tono burlón un chofer de transporte público. El padre no respondió. Dicen que aquella noche las brujas hicieron su fiesta en el Panteón Viejo. Removieron tumbas, desenterraron huesos. Eran restos antiguos, gente enterrada hacía décadas. El padre sabía que la casita donde todo había comenzado llevaba años abandonada y que la colina entera estaba desierta. Nadie subía ya al panteón. A los muertos que quedaban allí se les habían acabado los vivos que los visitaran. ¿Cuáles brujas?, preguntó él. Pensé que ya no creían en esas cosas. Pues no, padre, ya no creíamos. Pero una noche se escucharon gritos que bajaban desde allá. Y en el cielo, luces, como si hubieran encendido enormes fogatas que rebotaban contra las nubes. Y luego un puñado de mujeres del pueblo salió de sus casas, desnudas. Corrieron hasta el panteón, y no volvieron. Todavía había muchas brujas entre nosotros, y no lo sabíamos. Hasta mi prima Lupita, padre, tan santita, tan católica, se fue para allá. El padre corroboró con las autoridades. Sí, había reportes de desapariciones. Las investigaciones seguían abiertas, pero algo fuerte había pasado. Lamentablemente, él ya no tenía los elementos para ir a investigar. Era asunto del sacerdote local, quizá uno de esos que veía las creencias en brujas como simples supersticiones del pueblo. Lo dejó pasar. Incluso, por momentos, logró olvidarlo. Hasta que, semanas después, un golpe seco de puerta lo despertó en la madrugada. La encontró abierta, aunque seguro que solo podía abrirse desde dentro. Estaba corrido. Pensó que tal vez no la había cerrado bien esa noche. La aseguró y volvió a la cama. El golpe volvió. La puerta otra vez abierta. Afuera, la oscuridad absoluta de una noche sin luna. Pero la sentía ahí, observándolo. Esa mujer de cabello blanco. Cerró de nuevo, esta vez atrancando la puerta con una silla. Intentó dormir. El episodio se repitió varias veces por semana. Pronto se volvió raro el día en que no amanecía con la puerta o la ventana abiertas, o su escritorio revuelto como si un torbellino hubiera pasado. Una noche, además de los golpes, escuchó voces. Provenían del otro extremo del pasillo que unía la casa con la iglesia. Eran rezos. Rezaban el rosario. Se acercó. Abrió la puerta. Silencio. Tomó una vela. El interruptor quedaba demasiado lejos. Y entró. Lo que vio lo acompaña hasta hoy. En las bancas, sentadas y cubiertas hasta la cabeza, había al menos 10 mujeres. Lo miraban. No se movían. Él pensó en rezar, pero entendió que aquello que murmuraban no era un rezo, era una burla, un recordatorio de que no tenía poder sobre ellas. Cerró la puerta y regresó a su cuarto a orar, pero las apariciones se hicieron constantes. A veces rezaban en voz alta justo afuera de su habitación, como para dejarle claro que sus oraciones eran inútiles. Querían algo, el crucifijo, y cuando esa idea comenzó a repetirse en su mente, supo que ese era el objetivo. Con el tiempo, las apariciones disminuyeron. No todas las noches, pero siguen ahí. El padre ha aprendido a convencerse de que no pueden hacerle daño, o al menos, eso cree. Como ya les mencioné, este episodio también terminó con la relación de mi hermano. Y fue una lástima, porque ambos llevaban mucho tiempo juntos, con familias que se habían acercado de manera muy bonita. Nosotras, por ejemplo, aún extrañamos a su novia, y nos alegra cuando, de vez en cuando,
Llama para saber cómo estamos. Pero en aquella ocasión, mi hermano llevó algo. Algo que se manifestó en esa casa. Y la familia, aterrada, no le permitió volver a entrar. Tampoco dejaron que la chica viniera a la nuestra. Aquella tarde nadie sabía que había escuchado a mi hermano, ni por qué había salido de ese lugar de esa forma. La única que tenía una idea era su novia, pero no le creyó. Incluso se burló de lo preocupado que estaba. Esperaban cenar allí. El hermanito de la novia estaba con un vecino y su cuarto vacío. Por eso la madre se sorprendió a pasar frente a esa habitación y escuchar pasos dentro. Caminaban en círculos, sin parar. Al principio decidió ignorarlo, quizás sabiamente, pero al volver hacia la sala lo escuchó otra vez. Se acercó a la puerta. Justo cuando iba a abrir, los pasos se detuvieron. Esa noche el descanso tampoco llegó. Un dolor de cabeza insoportable la venció, y cuando por fin logró dormir, tuvo pesadillas. En su sueño veía a su hijo dormido, desde la puerta, pero detrás de él, sentado en la cama como si acabara de incorporarse, estaba un hombre vestido como Darle King. Él la miraba fijamente y, llevándose un dedo a los labios, le indicó que guardara silencio. Despertó poco antes del amanecer. Fue a revisarlo. Todo parecía bien, aunque el cuarto estaba helado y el niño tiritaba en sueños. Lo llevó a dormir con su hermana y, de regreso, vio a sus 3 gatos en el patio, inmóviles, mirando hacia el techo. Se acercó para meterlos, pero ellos no la miraron. A través del reflejo en la ventana del coche, junto a los gatos, vio la figura, sentada en el techo, exactamente igual a la que había visto en su sueño. Intentó atribuirlo al cansancio, al dolor de cabeza, pero 2 noches después ocurrió lo peor. Su hija menor, de 7 años, se bañaba antes de dormir. Con los ojos cerrados para enjabonarse el cabello, escuchó a alguien entrar al baño. Pidió que se saliera, avergonzada, pero la figura se quedó detrás de la cortina. Era demasiado alta para ser su padre o su hermano. Borrosa, pero clara en un detalle. Le faltaba una pierna. La niña gritó cuando aquello se lanzó sobre ella y arrancó la cortina. El padre llegó de inmediato, y mientras la protegía escuchó pasos que se alejaban por el pasillo. Corrió tras ellos y los vio entrar al cuarto de su hijo. Dentro, alcanzó a ver la figura, ahora de tamaño de un muñeco, escondiéndose bajo la cama. Levantaron colchón y somier, pero no hallaron nada, salvo un hueco en la pared, apenas suficiente para un ratón. Cuando la novia, entre sollozos, llamó a mi hermano para contárselo, él solo preguntó, ¿le faltaba una pierna? Ella dijo que sí. Su madre escuchaba. Le arrancó el teléfono de las manos y, con voz dura, le ordenó que se alejara para siempre de su hija y de su casa. Ni siquiera le permitió explicarle que sabía cómo ayudar. Esa niña, ya mujer, nunca recuperó del todo el habla. Tartamudea y su familia sigue culpando a mi hermano. Nosotros creemos que ese ente abandonó nuestra casa para esconderse allá, pero ellos ya no nos han confiado nada más. Si por alguna razón esta familia escucha algún día esta historia, solo queremos pedir perdón por lo que vivieron, por lo que tal vez siguen viviendo, y desearíamos, de verdad, que algún día nos permitan ayudar. Y ustedes, manténganse atentos. Si conseguimos más información sobre esta o cualquier otra historia, ustedes y su comunidad serán los primeros en saberlo, porque aquí, en el despertar del terror, cada sombra esconde una verdad, y cada verdad es más oscura de lo que imaginan. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita, si se atreven a seguir escuchando.